Back. I'm glad that you're here once again. Bienvenidos de vuelta. Me alegra que estén aquí una vez más. And I pray that we can see together how we can apply the roles that we have as men and women. Pido a Dios que podamos aplicar juntos o pensar cómo aplicar nuestros papeles como varones y mujeres To our lives as Christians for the glory of God. a nuestras vidas como cristianos para la gloria de Dios. Now, the first thing I'm going to read from is the Westminster Confession, Article 1. Lo primero que voy a leer es la Confesión de Fe de Westminster, artículo 1, which is about the Holy Scripture. que trata sobre las Sagradas Escrituras. And I just want you to listen to this Quiero que escuchen esto con atención. as I emphasize certain things. Voy a ir enfatizando algunas partes. In speaking of the Holy Scripture, Estamos hablando de las Sagradas Escrituras. it says this: Dice así: the whole counsel of God concerning all things necessary for his own glory, la totalidad del consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria, for man's salvation, para la salvación del ser humano, faith and life, para la fe en la vida, is either expressly set down in Scripture está expresamente expuesto en las Escrituras or by good and necessary consequence may be deduced from Scripture. o por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de ellas. And now we have to understand this is very important. Debemos entender esto, es muy importante. By good and necessary consequence may be learned or deduced from Scripture. Por buena y necesaria consecuencia puede aprenderse o deducirse de las Escrituras. It means it won't tell you exactly everything to do as a man or a woman, Quiere decir que no te va a decir todo lo que tienes que hacer como varón o como mujer, but there's enough there to give you whatever you need for life. pero hay suficiente allí para darte todo lo que necesitas para la vida. And then it says this: Y luego dice esto: unto which nothing at any time is to be added to it, a las cuales nada debe añadirse en ningún tiempo, whether by new revelations of the Spirit ya sea por nuevas revelaciones del Espíritu or the traditions of men. o por tradiciones humanas. Doesn't matter what new ideas come. No importa cuáles ideas nuevas surjan. Then it says, nevertheless, we acknowledge Luego dice: sin embargo, reconocemos the inward illumination of the Spirit of God que la iluminación interna del Espíritu to be necessary for the saving understanding of such things as are revealed in His Word. es necesaria para una comprensión salvífica de las cosas reveladas en su palabra. And that there are some circumstances concerning the worship of God, Reconocemos también que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración de Dios and the government of the church, y al gobierno de la Iglesia, common to human actions and societies, comunes a todas las acciones y sociedades humanas, which are to be ordered by the light of nature, and in other words, what we see going on, que deben ordenarse conforme a la luz de la naturaleza, es decir, que es lo que vemos que está ocurriendo a nuestro alrededor, and Christian prudence, meaning with Christian wisdom, y la prudencia cristiana, o sea, sabiduría cristiana, according to the general rules of the Word, según las reglas generales de la palabra, which are always to be observed. las cuales siempre han de ser obedecidas. Does that make sense? ¿Tiene sentido esto? There's good and necessary consequences that come into our lives that aren't explained in the Bible, Hay consecuencias buenas y necesarias para nuestras vidas, cosas que no se explican en las Escrituras, but what Paul says is true. Everything's good there for the training of men and women in righteousness. pero lo que dice Pablo se cumple, todo lo que está ahí es útil para la preparación, el equipamiento de los hombres y las mujeres en justicia. Now, one of the most important things I think that we all need to learn as Christians together is that we need to engage our hearts in these teachings. Una de las cosas que creo que necesitamos aprender como cristianos, que es muy importante, es que debemos involucrar nuestros corazones en estas enseñanzas. You need to know what man was created to be before you can define his problem and develop ways to fix him. Debemos entender cuál fue el propósito de la creación del hombre para poder definir también cuál es su problema y poder proponer cómo solucionarlo. For example, Jesus teaches on marriage, divorce, and remarriage. Por ejemplo, Jesús nos enseña acerca del matrimonio, el divorcio y el volver a casarse.
And he always goes back to the way we were created. y siempre nos hace regresar a cómo fuimos creados. He refers to it just like Paul does, Se refiere al Génesis al igual que Pablo lo hace, just like it says in Genesis, we were created male and female, Como- and the two shall be one. como dice en Génesis que fuimos creados varón y hembra y los dos serán una sola carne. And when God saw that men and women were created, he said it was good. Y cuando Dios vio que había creado al ser humano, al hombre y a la mujer, dijo que era bueno en gran manera. And so they knew true knowledge, righteousness, and holiness as man and wife. Ellos como mujer y como marido y mujer tenían conocimiento verdadero de justicia. Man was created in true knowledge, righteousness, and holiness, but he lost that when he fell into sin. El hombre fue creado en verdadera justicia, en verdadero conocimiento y True knowledge, righteousness, and holiness. santidad, y en verdadera santidad, pero estas tres cosas se perdieron en la caída. Was anybody here raised in the Catholic Church like me and my mother? ¿Alguno de ustedes aquí se crió en la iglesia católica como yo? And you hear the word holy all the time, don't you? Se escuchaba la palabra santo todo el tiempo, ¿cierto? Right. Jesus says the definition of holiness is this: Jesús dice que la definición de santidad es la siguiente: to love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. amar al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, And to love your neighbor as yourself. y amar a tu prójimo como a ti mismo. The definition of holiness is to love God and love your neighbor. La definición de la santidad es amar a Dios y amar al prójimo. That's so simple. Es muy simple. That's how we observe and keep the Ten Commandments. Es así como observamos y guardamos los 10 mandamientos. It's not like this. No es de esta manera. It's like this as we love God and we love our neighbor. Es de esta manera al amar a Dios y amar al prójimo. That's what Martin Luther called sanctification. Esto fue lo que Martín Lutero llamó la santificación. He called it holy making. Él lo llamó la creación de santos. We die more unto sin and live more unto righteousness. Morimos y morimos cada vez más al pecado y vivimos cada vez más para la justicia. And Jesus, by his sacrifice on the cross, his death and resurrection, Y el sacrificio de Jesucristo en la cruz, su muerte y su resurrección, has resurrected the way of righteousness, ha resucitado el camino de la justicia. so that we might live a resurrected life De modo que hoy podemos vivir una vida resucitada, in true knowledge. In other words, we can understand the Bible en verdadero conocimiento, in es decir, que podemos entender la Biblia. In righteousness, in other words, we have the ability to do what is right now, En justicia, que significa que podemos hacer lo correcto ahora. and holiness. We can love God and love each other. Y en santidad podemos amar a Dios y amarnos los unos a los Is otros. that clear? ¿Tiene sentido esto? ¿Está claro? And that's how we're created as men and women, and how we were originally created as men and women, and what we as Christians now are created as men and women. Es así como fuimos creados como varones y mujeres en el principio. Es así como somos creados como varones y mujeres. Como hemos sido recreados como cristianos, como varones y mujeres cristianas. And so I want to read from the Westminster Larger Catechism, Ahora quisiera leer del Catecismo Mayor de Westminster and then from the Heidelberg Catechism, y luego del Catecismo de Heidelberg, which basically asks the same question. que básicamente hace la misma pregunta. Question 42 of the Larger Catechism asks this question: why was our mediator called Christ? La pregunta... was it 32, right? 42. Oh, 42. Yeah. La pregunta 42 del Catecismo Mayor de Westminster dice: ¿por qué a nuestro mediador se le llamó Cristo? And you can read the answer. La respuesta dice así: a nuestro mediador se le llamó Cristo porque fue ungido sin medida sobremanera por el Espíritu Santo, y fue así elegido y revestido plenamente de toda autoridad y capacidad para ejecutar los oficios de profeta, sacerdote y rey de su iglesia, tanto en su estado de humillación como en el de exaltación. So he is called a Christ, the anointed one, Se le llama el Cristo o el ungido,
Because he has 3 offices or he wears 3 hats. Porque tiene 3 oficios o lleva puestos 3 sombreros. That's what we say in America. You have to wear many hats En Estados Unidos tenemos esa expresión de usar Yeah. muchos sombreros. as a leader. Cuando uno es líder tiene muchos sombreros. Christ was our prophet. Cristo fue nuestro profeta, He had the word of God in his mouth. tenía la palabra de Dios en su boca, He was our priest. fue nuestro sacerdote, He sacrificed for our sins completely. él se sacrificó completamente por nuestros pecados And he prays and pleads our cause before his heavenly Father. y él ruega e intercede por nosotros ante el Padre Celestial. And he is the king or ruler in his kingdom, the church. Y él es el rey o gobernador de su reino, la iglesia. Now listen to what it says about this in the Heidelberg Catechism. Ahora vean lo que dice sobre esto en el Catecismo de Heidelberg. The question is basically the same, but a little bit different answer. La pregunta es básicamente la misma, pero la respuesta es un poco diferente. Why is he called Christ, that is anointed? ¿Por qué se le llama el Cristo, es decir, el ungido? And then the answer is, Y la respuesta es, go ahead. porque fue ordenado del Padre y ungido del Espíritu Santo para ser nuestro supremo profeta y maestro, que nos ha revelado plenamente el secreto consejo y voluntad de Dios acerca de nuestra redención, para ser nuestro único y supremo pontífice, quien por el solo sacrificio de su cuerpo nos ha redimido e intercede continuamente delante del Padre por nosotros, para ser nuestro Rey eterno que nos gobierna por su palabra y su espíritu y nos guarda y conserva la redención que nos ha adquirido. He is our anointed one. He has the anointing. The It- word Messiah in the Old Testament means the anointed one. The word Christ in the New Testament means the anointed one. Él es el ungido, el ungido, la palabra Cristo en el Nuevo Testamento significa ungido y la palabra Mesías en el Antiguo Testamento significa también ungido. And he is anointed to be a prophet, to confess his name. Y él es ungido para ser profeta y confesar el nombre de Dios, And to present himself as a sacrifice for our sins, para presentarse a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados and to rule over his kingdom. y para gobernar su reino. Both confessions say the same thing. Ambas confesiones mencionan las 3 cosas. Now here's the most important part. Lo más importante es lo siguiente. Question 32 of the Heidelberg Catechism asks this question: La pregunta 32 del Catecismo de Heidelberg es la siguiente. why are you called a Christian? ¿Por qué te llaman a ti cristiano? Doesn't matter if you're a man or a woman, Sin importar si eres hombre o mujer, if you're a Christian. si eres cristiano, And I'll have him translate as I go along. yo voy a ir traduciendo. Why are you called a Christian? ¿Por qué te llaman cristiano? The answer is because I am, this is personal, La respuesta es personal porque soy, a member of Christ by faith, por la fe, miembro de Cristo and thus a partaker of his anointing. y participante de su unción. No matter if you're a man or a woman or a child, Sin importar si eres hombre o mujer o niño, so that as a prophet I may confess his name, para que como profeta confiese su nombre and as a priest present myself a living sacrifice of thankfulness to him, y como sacerdote me ofrezca a él en sacrificio vivo y agradable. and as a king with a free and good conscience, Y para que como rey, con una conciencia limpia y buena, I may fight against sin and the devil in this life, en esta vida luche contra el pecado y Satanás. and afterwards I reign with him eternally over all creatures. Y para que después de esta vida reine con Cristo eternamente sobre todas las criaturas. So as a Christian, you are a prophet, a priest, and a king. Entonces, como cristiano, eres profeta, eres rey y eres sacerdote. And it doesn't matter what position you have, No importa qué posición tengas, whether you're a mother or a father, ya seas madre o padre, the complementarian view will work as both of you are prophets with the word of God in your mouth. la perspectiva complementaria va a funcionar And as a, teniendo en cuenta que los dos son profetas con la palabra de Dios en sus bocas. and as a man and a woman, Y como hombre y mujer, to sacrifice for those who are dear to you and to sacrifice
for the kingdom of God. Deben sacrificarse por aquellos a quienes aman y sacrificarse por el reino de Dios. And like a high priest, to pray Y también para orar como sacerdotes for God's will in your life and for the will of people in the church. por la voluntad de Dios en sus vidas y en la vida de la iglesia. And for each one of you, no matter where you are in your life, you have your own little sphere of influence. Y para cada uno de ustedes, sin importar dónde estén, cada uno tiene una esfera de influencia. And that's where you are a king. Y es ahí donde eres rey. You can do certain things in your own sphere of influence. Puedes hacer ciertas cosas en tu propia esfera de influencia. And I want to talk to you about how you do that as a prophet, priest, and a king. Y ahora quiero que hablemos de cómo se cumple esto como profetas, reyes, sacerdotes y reyes. Now, I want to do this in a very practical way. Quiero hacer esto de la manera más práctica posible. You can declare Christ as a witness. Puedes, como testigo de Cristo, declarar su nombre. This is your function as a prophet, Esta es tu función como profeta. not like a prophet in the Old Testament, No como los profetas del Antiguo Testamento, but one with the word of God in his mouth. sino como profetas con la palabra de Dios en su boca. That's why you need to study your Bible Y por eso necesitan estudiar la Biblia. and learn how to use it in your life. Y deben aprender a usarla en sus vidas. This is your witness as you execute the office of prophet as a Christian. Este es tu oficio, tu testimonio al ejercer tu oficio como profeta, como cristiano. As a witness, you declare God's will to the world and to everybody you meet. Como testigo, declaras el nombre de Cristo al mundo y a todas las personas que conoces. And God develops his word in the world right here in Costa Rica through prophets like you. Y Dios hace avanzar su palabra en el mundo, aquí mismo en Costa Rica, a través de profetas como ustedes. And this needs to be done until he comes back. Y necesitamos hacer esto hasta que Él regrese. Because Jesus said, "Will I find faith when I come back?" Jesús dijo, ¿hallará el Hijo del Hombre fe cuando regrese? We are only one generation away of no Jesus. Estamos solamente a una generación de que no se mencione más el nombre de Jesús. If you don't tell people about Jesus, they won't know. Si tú no les confiesas a otros el nombre de Jesús, entonces no lo van a conocer. Sorry. It's in your you can do it in your family. Lo pueden hacer en sus familias. And that is so important when you disciple your children. Y esto es muy importante cuando discipulamos a nuestros hijos, If you have them. si los tenemos. Because in my family we have 4 children. En mi familia tenemos 4 hijos. We are witnesses in our family to 4 children. Somos testigos en nuestra familia a 4 hijos. So first and foremost, as a husband and working with my wife as my helper, En primer lugar, entonces, como esposo y trabajando junto a mi esposa, que es mi ayuda, 4 little disciples. tenemos 4 pequeños discípulos. And I wanted them to grow up to know Jesus Christ. Y yo quería que ellos crecieran conociendo a Cristo. So we witness the word and we witness in our life to them every day. Les dábamos testimonio con la palabra y con nuestras vidas todos los días. That is our little kingdom Ese es nuestro pequeño reinito in our family. en nuestra familia. In my calling as the chief prophet in my family. Y ese es mi llamado como el profeta principal en mi familia. And my wife as the loving prophetess, if you will, in our family. Y de mi esposa como la amorosa profetisa, si se quiere decir, en nuestra familia. And so, in the Bible, before sin, Entonces, en la Biblia, antes de que entrara el pecado after sin, y después de la entrada del pecado after the resurrection, y después de la resurrección and before the new heavens and the new earth, y antes del cielo nuevo y la tierra nueva, even afterwards, as Christians, we are prophets. incluso después de eso, como cristianos, somos profetas. It says, to reign with him eternally over all creatures forever and ever. Dice que reinaremos eternamente con Él sobre todas las criaturas, eternamente. So man is a prophet of God as a witness. Think about it like that. Entonces el hombre, las personas son profetas de Dios como testigos. Piénsenlo de esta manera. Now, how would we be priests in our family? Ahora, ¿cómo podemos ser sacerdotes en nuestra familia? As Christ was our high priest. Como Cristo fue nuestro sumo sacerdote. It's all Es. about it's all about worship.
se trata de adoración. Being a priest is about how you worship. Ser sacerdote se trata de cómo adoramos. God leads in the beginning of the Bible all creation in worship. En el principio de la Biblia, Dios lleva a toda la creación a adorar. In Psalm 148 it says the angels worship him. En el Salmo 148 se nos dice que los ángeles le adoran. In Psalm 150 it says all men worship him. En el Salmo 150 se nos dice que todas las personas le adoran. And in Psalm 19 it says the whole universe worships him. En el Salmo 19 se nos dice que el universo entero le adora. And we see in pictures of worship Y vemos diferentes imágenes de adoración. in the Old Testament. Abraham En el Antiguo Testamento vemos a Abraham, por ejemplo. Abraham intercedes and prays to God Abraham intercede, ora a Dios as the leader in his family. como el líder de su familia. Job in the Old Testament, Job también en el Antiguo Testamento. he prays as a priest in his family, Él ora como sacerdote en su and he familia has a big family. y tiene una familia numerosa. And what does he pray for? ¿Y cómo ora Job? ¿Por qué ora? In case his children had sinned. Dice, en caso de que sus hijos hubieran pecado. This is our sacrifice of thanks to pray to God. Es nuestro sacrificio de gratitud orar a Dios. It's a spiritual thing. Es algo espiritual. I pray every day for my children. Yo oro todos los días por mis hijos. And when I leave here because I met you, I will pray for you. Y cuando me vaya de aquí, como ya los conocí a ustedes, voy a orar por ustedes también. This is my worship. Esta es mi adoración. Lord God, I love you. Señor Dios, te amo. And I love my neighbor. Y amo a mi prójimo. This is holiness Esto es santidad. as a priest, Como sacerdote, to pray. orar. I want to show you a very important verse. Quiero mostrarles un pasaje muy importante. Galatians chapter 6. Gálatas capítulo 6. Chapter 6. Yeah. Some people ask me Algunas personas me han preguntado if I can ever do enough to obey the Ten Commandments. si podría hacer uno lo suficiente para obedecer los 10 mandamientos. And I want to give you a simple way to do it. Y quiero darles una manera sencilla de hacerlo. Verse 2 of chapter 6 in the book of Galatians. En el capítulo 6 de Gálatas, versículo 2. In your function as a high priest, En tu función como sacerdote, como And a sumo Christian. sacerdote y como cristiano. listen what Paul says. Vean lo que dice Pablo. And you can translate for me as I go. Bear one another's burdens, Sobrellevad los unos las cargas de los otros and so fulfill the law of Christ. y cumplid así la ley de Cristo. How do you love God and love your neighbors? ¿Cómo podemos amar a Dios y a nuestro prójimo? With all your heart, soul, mind, and strength. Con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestra fuerza. You bear up one another in prayer. Se deben llevar las cargas los unos de los otros en oración. And that's the way you can do it every day. Así lo puedes hacer todos los días. You pray for your pastors. Ora por tu pastor. You pray for each other. Ora por los demás. You pray that the kingdom would advance in Costa Rica. Oren para que el reino de Dios avance en Costa Rica. You know somebody that's really sick, pray for them. Si conocen de alguien que está muy enfermo, oren por esa persona. You turn over God's will for your life in prayer. Pidan la voluntad de Dios en sus vidas en oración. This is the way we worship. Es así como adoramos. And so fulfill the law of Christ. Y cumplid así la ley de Cristo. Now what is that? ¿Qué significa eso? The fruit of the Spirit. El fruto del Espíritu. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe. And I missed one. ¿Ah? Mansedumbre, gracias. See, you know. Los conocen, ¿ven? And then it says after that, against such things there is no law. Y dice después, al final, contra tales cosas no hay ley. Are you doing that? ¿Están cumpliéndolo? You know,
I used to get a lot of theology in seminary, En seminario a mí me enseñaban un montón de teología, but nobody would tell me how to do it. pero nadie me decía cómo practicarla. And I have a burden to help you so that you can apply it to your life. Y mi carga ahora con ustedes es enseñarles a aplicarlo en sus vidas. You want to be a Christian like a high priest that you're supposed to be? Si quieren ser cristianos como los sumos sacerdotes que deberían ser, Then you be a prayer warrior. sean guerreros de oración entonces. And you bear each other up in prayer. Y lleven las cargas los unos de los otros en oración. Because the enemy is everywhere. Porque el enemigo está en todas partes. It might even be in the church. Puede ser que esté incluso dentro de la iglesia. This is our worship. Esta es nuestra adoración. God made us Christians to be a witness first and to worship Him secondly. Dios nos hizo cristianos primero para ser testigos suyos y en segundo lugar para adorarle. And that takes sacrifice. Y eso requiere sacrificio. You got to get up in the morning and start doing your devotions. Tienen que levantarse temprano, empiecen a hacer sus devocionales en las mañanas. You have to make time to read your Bible. Tienen que sacar el tiempo para leer sus Biblias. Because if you don't, Porque si no lo hacen, you will backslide. van a caer. You will. Lo harán. Personal experience, I've done it. Por experiencia personal se los digo, me ha pasado. Is that clear? ¿Está claro esto? Finally, Finalmente, we are not only a prophet, we are a witness, no solamente como profetas somos testigos and a priest, we worship, y como sacerdotes adoramos, but we are a king. sino que somos reyes. Men, women, doesn't matter. Hombres y mujeres. no You know what importa. that means? ¿Saben qué significa? We have work. Tenemos trabajo que hacer. We have to work. Tenemos trabajo que hacer. And when we work, we get experience. Y cuando trabajamos, ganamos experiencia. And God will protect us, defend us, and help us to serve in His creation. Y Dios nos va a proteger, nos va a defender y nos va a ayudar a servirle en la creación. And listen to this question and answer that I will give to you. Vean esta pregunta y respuesta que les voy a decir. From Westminster Larger Catechism. Del Catecismo Mayor de Westminster. And so I want to give it to you, and then you can apply it to yourself when you see how Christ executes the office of king, how He works, and then this will tell us how we work. Quiero que vean esto de cómo ejecuta o cómo lleva a cabo Cristo su oficio como rey, cómo Él hace la obra, y eso nos va a enseñar a nosotros también cómo debemos llevar a cabo la obra. Can you wait a minute just to find it? I can wait for as long as you want. Thank you. He's very good. I'm not At translating that. yes, you are. Yeah. What question was it? 45. Okay, pregunta 45 del Catecismo. And the answer to, just the question. Pregunta 45 del Catecismo Mayor de Westminster dice: ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de rey? Cristo ejecuta el oficio de rey llamando del mundo a un pueblo para sí y dándoles oficiales, leyes y censuras, mediante los cuales Él los gobierna visiblemente, otorgando gracia salvadora a sus elegidos, premiando su obediencia y corrigiendo sus pecados, preservándoles y ayudándoles en todas sus tentaciones y sufrimientos, refrenando y venciendo a todos sus enemigos y ordenando poderosamente todas las cosas para su propia gloria y el bien de ellos, y también al tomar venganza sobre los demás que no conocen a Dios y que no obedecen el Evangelio. Okay, now I'm going to go back to that principle that we talked about, good and necessary consequence. Quiero que vayamos de nuevo al principio ese que mencionamos de la consecuencia buena y necesaria, Is how we can apply this to us as kings. para ver cómo podemos aplicar esto a nosotros como reyes. Just as Christ called out people in the world to be His, Al igual que Cristo llamó a personas del mundo entero para ser suyos, los llamó para sí, and gave them offices and laws y les dio oficiales y leyes to govern them,
para gobernarlas and bestow saving grace upon them, y otorgó gracia salvadora sobre ellos and rewarding their obedience, y los premia en su obediencia and correcting them for their y sins, los corrige por sus pecados preserving and supporting them under all their temptations and y sufferings, los preserva y les ayuda en todas sus tentaciones y sufrimientos, restraining and overcoming all their enemies. refrenando y venciendo a todos sus enemigos. That's what we're supposed to do. Eso es lo que nosotros debemos hacer. That's a lot. Es un montón. I can't do it on my own. Yo no puedo hacer esto solo. And that's why, Y es por eso que, as we end this evening, terminando esta noche, we need to pray for Christ's help. necesitamos orar pidiendo la ayuda de Dios. As men and women, Como hombres y mujeres, as prophets, priests, and kings. como profetas, sacerdotes y reyes. Each one of us in our own place, Cada uno de nosotros en nuestro lugar, with our own background, con nuestro trasfondo, just where we are in our responsibilities in life. allí donde estamos en nuestras responsabilidades en nuestras vidas. Need to pray every day for the work that Christ would give us as kings. Debemos orar todos los días pidiéndole a Cristo que nos dé trabajo como reyes. We are witnesses, Somos testigos, we worship, adoramos and we work y trabajamos for our Lord Jesus Christ. para nuestro Señor Jesucristo, As men and women, como hombres y mujeres, created in true knowledge, righteousness, and holiness. creados en justicia, conocimiento y santidad verdaderos, And by the grace of Christ, able to do that again through the Holy Spirit. y por la gracia de Cristo somos capaces de volver a tomar esas funciones por el Espíritu Santo, For God's glory and for the advance of His kingdom in Costa Rica. para la gloria de Dios y el avance de su reino en Costa Rica. Amen. Amén. Amen means that's the truth. Amén significa esa es la verdad, That's the truth. esa es la verdad. Let me pray for you. Oremos. Our gracious God and Father, Dios y Padre de gracia, you have given us your word nos has dado tu palabra so that we can know how to live our lives. para que podamos saber cómo llevar nuestras vidas. Help us to carry one another's burdens Ayúdanos a llevar las cargas los unos de los otros and so fulfill the law of Christ. para cumplir así la ley de Cristo. Love, joy, peace, Amor, gozo, paz, patience, kindness, goodness, paciencia, benignidad, bondad, gentleness, faithfulness, and self-control. mansedumbre, fe y templanza. Against such things there is no law. Contra tales cosas no hay ley. But Christ fulfilled all of that for us Pero Cristo lo cumplió todo por nosotros so that we might work in your kingdom para que podamos trabajar en tu reino and give it away to others. y dárselo a otros también. And that's what the gospel is all about. Y de eso es de lo que se trata el Evangelio. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amén.